Hola otra vez, yo soy Lau y esto es Mundos Diferentes. En el video del día de hoy, como ya pudieron ver en el título, voy a enseñarles a hacer una libretita de control de gastos como esta. En este caso yo imprimí el diseño de BT21, pero también está la versión de EXO, así que también hay para ustedes las EXO L. Los diseños se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que los descarguen. Y ahora sí, sin más rollo, vayamos al tutorial. Una vez que hayan descargado el archivo que está en la cajita de información, vamos a imprimir en modo folleto y es muy importante que se fijen en el numerito de hojas que va a ser, porque esa es la cantidad de hojas que van a utilizar y vamos a imprimir. Para ver más detalles de cómo imprimir en modo folleto, les recomiendo que vayan a ver el video de la agenda. Ahí les explico más detenidamente cómo es que funciona la impresión de este modo. Una vez que ya estén impresas, vamos a tomar puñitos de hoja y los vamos a cortar por la mitad. Yo lo que hago es doblar una de las hojas y según los dobleces, ya con una regla me guío y con ayuda del cúter corto un grupito de unas 8 hojas más o menos. Y vamos a hacer eso con todas las hojitas. Una vez que ya las hayas cortado, yo lo que voy a hacer es que como voy a usar una carpeta de aros, voy a perforar. Me guié con otra hoja de las que ya estaban en esta carpeta para hacer los hoyitos. Y vas a perforarlas todas o lo puedes llevar a encuadernar, eso ya es decisión tuya. En mi caso, ya que las terminé de perforar, lo puse en la misma carpeta en la que puse la agenda que hice. Como también es de BT21, me pareció bien que continuara de la agenda mi libreta de control de gastos. Y así es como nos queda. Tiene algunas frases de canciones, divisiones por mes, por los días, hojas de notas y un resumen de los gastos. Esto está inspirado en un método japonés que se llama Kokebo, que es precisamente para lograr ahorrar.
y les voy a explicar más o menos cómo funciona. Tenemos la división por días de la semana, dividiéndose en 4 semanas el mes. Y ahí vas a marcar tus ingresos de cada día y tus gastos, que están divididos en necesidad, ocio e inversión. Por si, por ejemplo, te dedicas a compra-venta o algo así, pues vas a poner lo que gastaste ahí, que al final de cuentas es una inversión, no es dinero perdido. Después viene un apartado en donde viene como el resumen del mes, donde vas a poner tus ingresos del mes, tus gastos fijos, los gastos semanales que marcaste en la tablita anterior, y ya ahí podemos ver el total de gastos. Entonces ahora sí te regresas a la primera hoja que teníamos, en donde vienen los ingresos del mes menos los gastos de ese mes, y ya vas a ver exactamente cuánto ahorraste y si llegaste a tu meta de ahorro. También vienen algunas preguntas para saber si no lo lograste, por qué fue, y entonces qué podrías mejorar para mes con mes ir logrando tus metas de ahorro. Entonces, espero que les sea muy útil. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado este tutorial y que les sea muy útil para que puedan lograr sus metas de ahorro. Espero que te haya gustado. No olvides darle manita arriba, compartir con tus amigos y apretar el botón de suscripción. Y recuerda que aunque todos vivimos en un mismo mundo, todos somos mundos diferentes. Adiós.